¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos abordar los temas que están en la agenda pública, pero también aquellos que son de relevancia general y que a todos nos interesan porque de una manera o de otra nos encontramos involucrados en estas temáticas. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir acá al director del Instituto Estatal de Pensiones, a el licenciado José Luis Moreno Aguirre. José Luis, gracias por Carlos, estar por acá. muchas gracias. Buen día. Gracias a Qué bueno que nos Vanguardia acompañas. MX por esta invitación, darnos esta gran oportunidad de llegar a tanta gente que los ve, nos escucha a través de las redes y también del medio escrito. La verdad que es una gran oportunidad para nosotros de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por venir acá y por conversar, porque en efecto, como lo decíamos antes de entrar al aire, pues todos vamos para allá, para el asunto de las pensiones, y todos aspiramos a tener una pensión digna. Mira, Carlos, es un gran tema, creo que está en la agenda mundial, no nada más de nuestro país, no de nuestro estado, sino que creo que todos los países, sobre todo los más avanzados, desde hace muchas décadas atrás han estado trabajando fuertemente para poder garantizarle a su población, a las diferentes instituciones y a quienes de alguna manera a base de mucho trabajo y que con la infraestructura legal que cada uno de los países e instituciones tienen, el poder tener esa tranquilidad para poder gozar en algún momento de la vejez, pues ese recurso que se lo ha ganado cada uno a pulso y que tienen ese derecho otorgado. Y bueno, pues aquí en Coahuila no es la excepción. Obviamente nuestro país tiene complicaciones muy especiales. Esta preparación que quizás otros países lo han hecho se vino haciendo de una manera mucho más retrasada, y eso, bueno, pues genera que los fondos estén presionados, que las circunstancias estén complicadas, pero al final de la jornada, en el caso de Coahuila, se ha estado trabajando de una manera muy puntual, muy importante, con la gente más profesionalizada y sobre todo especializada en esta materia, que ha venido asesorando sobre todo en este instituto desde hace algunos años atrás, y esto ha dado la oportunidad de tener un fondo de pensiones fuerte, pero sobre todo que garantice las pensiones actualmente a nuestros miembros agremiados, y que sobre todo, bueno, pues que esto se vaya mejorando día con día. A ver, nada más para acotar, el instituto que tú diriges es un instituto que tiene como derechohabientes o como personas que esperan una pensión a través de los procedimientos que ustedes tienen marcados, a la burocracia del Estado, a quienes trabajan para el gobierno de Coahuila específicamente. Efectivamente, es para todos quienes colaboramos de manera activa al servicio del Estado de Coahuila, que hoy por hoy, bueno, pues son más de 14,000 trabajadores aproximadamente los que están trabajando de manera activa en nuestro estado, pero que desde los 60 prácticamente muchos de ellos cotizaron en tiempo y forma, que hoy por hoy son parte de este gran número de miembros que forman parte de esta institución, de esta gran familia. Al día de hoy te puedo decir, Carlos, que tenemos 3,887 pensionados, en donde el 65% son mujeres, el resto hombres, y que bueno, pues tenemos una pensión promedio de 12,400 pesos de manera neta, que es una pensión que a nivel nacional está por encima de las que se otorgan en otros estados, y que bueno, pues esto viene desde tiempos atrás. Obviamente el marco institucional, legal, que fue creado alrededor de los 70s, pues había una esperanza de vida totalmente distinta. Claro, eso es que es quizá el elemento que más presiona los fondos de pensiones en este momento. Sin duda, es el factor más importante, que es el que mueve. ¿Cuánto tiempo en promedio una persona que recibe una pensión del instituto que tú diriges cobra la pensión? Excelente pregunta. Creo que es un tema muy importante para que lo sepa la gente. En promedio son 18 años. 18. Que es un tiempo bastante razonable. ¿Y se jubilan en promedio? Tenemos, al día de hoy, obviamente esto va a ir cambiando conforme lo que se pudo lograr en torno a la última ley que se publicó por ahí de mediados de enero del 2022, pero al día de hoy el promedio que tenemos son mujeres 54 años y hombres 56 años, que es una edad, la verdad, pues muy joven. Sí, claro. En los 70 pues ya eran abuelos o gente, no digo que ahora no lo sea mucha gente en esa edad, pero sí creo que
la expectativa de vida, no estoy seguro que la expectativa de vida era diferente, en aquellos entonces era 52 años la expectativa de vida que tenía el país. Entonces, bueno, pues quien se lograba pensionar a los 54, 55 años, pues tenía una edad de vida promedio como pensionado pues mucho más corta. Eso hacía que el fondo de pensión no estuviera tan forzado y eso daba la oportunidad de poder tener una solvencia, además de que apenas empezaban a pensionar los primeros compañeros y compañeras de aquel entonces, no era el número que de forma natural cada mes se incrementa de una forma exponencial, ya lo platicaremos en un rato más, los números y cómo se viene dando, pero sin duda la esperanza de vida, que es el tema que tú tocas a nivel mundial, es lo que mueve este tema financiero de una manera muy relevante. Al día de hoy son 75 años para los hombres, 77 años para las mujeres, más o menos lo que en este país vivimos en promedio, en Coahuila un poco más, porque nuestro estado está en una mejor posición que el resto del país en ese indicador. Y creo que, bueno, pues eso es magnífico, que sigamos creciendo. Mi niña, que tiene 4 años, seguramente su generación durará en promedio 90 años y así sucesivamente. Esa es la intención, la idea. Pero bueno, pues también los fondos de pensiones tienen que actualizarse. El asunto es que el dinero nos alcance. Exactamente. Ese es el problema. Y digamos, si 18 años en promedio se cobra una pensión en el estado de Coahuila para la burocracia estatal, pues estamos hablando de más de la mitad de la vida productiva, del tiempo en el que cotizaron. Eso es muy importante porque bajo la ley anterior, que eran 12 años de trabajo, supera por mucho lo que la pensión mínima que se entrega por edad avanzada, que era anteriormente la ley eran 12 años de edad, 12 años de trabajo y 55 años de edad. Esa era la combinación y tenía un porcentaje de lo que habías cotizado que te daba como fórmula, pero te daba la oportunidad ya de pensionarte. Entonces, bueno, pues estaba... Sí, digamos, esas eran las condiciones mínimas. Mínimas en aquel entonces. O sea, 55 años de edad, 12 de servicio, podías aspirar a una pensión el 50% del último sueldo o del promedio. Del promedio de los 12 años. Okay. Un 50% bastante digno, bastante bueno, porque en muy poco tiempo tenías la oportunidad, a diferencia de otras instituciones en el país que eran mucho más años y mucho más complicado para poder tener derecho a la pensión. Pero bueno, eran condiciones de los 70, ¿verdad? De hace más de 50 años. Hoy claro, la realidad es otra. Con muy poquitas personas pensionadas, no había que hacer grandes erogaciones. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto el presupuesto que se ejerce anualmente y que se paga por pensiones, de cuánto estamos hablando? Nosotros pagamos en lo que es las puras pensiones, 25 millones de pesos, aproximadamente un poquito más en números redondos por quincena. Por quincena. Por quincena. O sea, estamos hablando de 50 millones de pesos al año, estamos hablando de 600 millones de pesos. Y eso sin contar los 60 días de aguinaldos a los cuales tienen derecho todos los pensionados, y que en este ejercicio para este año se presupuestó un poco más de 120 millones de pesos solamente para ese rubro. O sea, estamos hablando de más de 700 millones de pesos que se ejercen año con año y que ese número, esa cantidad, ese monto irá incrementándose de manera natural, obviamente, por el número de pensionados anualmente, que diariamente se va por derecho y por decisión propia del trabajador, toman esa posibilidad de formar parte de la institución. Y también, dicho sea de paso, porque afortunadamente tenemos pocos fallecimientos de los miembros que forman parte ya del instituto, y muchos de ellos inclusive, como está reformada la ley, siguen recibiendo el beneficio sus cónyuges o quien legalmente tiene derecho en cada una de las circunstancias para seguir disfrutando y sobre todo, bueno, pues seguir recibiendo el beneficio de la pensión. Ahora, ¿qué dicen los estudios actuariales? Supongo que tendrán un estudio actuarial que les habla sobre la viabilidad del fondo, sí, de las presiones que tiene y cuáles son las acciones que tienen que tomar. Esa es una pregunta muy importante porque aquí no puedes tomar decisiones improvisadas, no puedes tomar decisiones unilaterales, ni puedes andar con ocurrencias. Al final de la jornada tienes una gran responsabilidad con cada una de las familias que forman parte de los actuales pensionados, pero también tienes una gran responsabilidad para quienes esperemos algún día también formar parte de este grupo de pensionados cuando legalmente nos corresponda por derecho a cada quien. Entonces, bueno, en esa área nosotros nos hemos dado la tarea, y esa es la instrucción del señor gobernador, de estar acuerpados con los mejores asesores para tomar decisiones año con año. En este caso, bueno, uno de los equipos más importantes
afortunadamente tengo que decirlo, es coahuilense, es Francisco Miguel Aguirre y todo su staff. Todo el mundo en el mundo de las pensiones y de los estudios actuariales sobre este tema, todo el mundo lo conoce en México, ¿no? Es una voz calificada, Sí. es una voz profesional. El día que me dieron la oportunidad de formar parte... Pancho Miguel, le dice todo el mundo, ¿no? Para quienes tienen esa amistad, cordialidad, Francisco Miguel Aguirre para nosotros y todo su equipo que forma parte de este staff que nos ayuda todos los años. Tenemos con ellos prácticamente reunión todos los meses. Vamos ajustando conforme van el año avanzando las expectativas, pero sobre todo para la formación de presupuestos. Es increíble la certeza con la cual ellos trabajan. Ellos te dicen, para este año se van a pensionar un tal número de personas y la verdad el margen de error es muy pequeño, al igual en el caso de fallecimientos, de bajas en la misma circunstancia y en un universo estadístico, bueno, pues eso te marca una claridad un poco más certera para poder tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Pero sobre todo, bueno, nos han ayudado de gran medida en la pasada reforma que se hizo a la ley, en donde fue de gran avance, de vanguardia, como el título de esta gran empresa. Fue un ejemplo a nivel nacional, sobre todo en materia de pensiones. Hay países como Francia, no han podido hacer algunas decisiones en este sentido porque socialmente y políticamente son complicadas. Es difícil entender este tema, pero sobre todo es más difícil el poder tener el cabildeo, el diálogo y el consenso de todas las fuerzas que afortunadamente se pudo lograr en cerca de 8 meses de trabajo junto con ellos, junto con asesores muy importantes financieros, junto con abogados, junto con asociaciones, con sindicatos, que dicho sea de paso, gente muy seria, responsable, que dieron la oportunidad de dar ese brinco. Ya lo platicaremos en un rato más, la diferencia de esa ley, que hoy por hoy da la oportunidad de poder pagar esos 25 millones de pesos quincena con quincena. Hoy por hoy da la oportunidad de poder pagar los 120 millones que estaremos pagando antes del 20 de diciembre, como la ley lo marca por aguinaldo, por el concepto de aguinaldo. Gracias a esa ley se generó una economía para esta administración de 300 millones de pesos y una economía para la próxima de 700 millones de pesos. Gracias a esa ley también pudimos pensionar 1.700 pensionados en los últimos años. Y te pongo un antecedente, Carlos. Aquí es un tema muy importante. A nosotros nos tocó, a veces se nos olvida, pero no deberíamos, el COVID. Los actuarios, quienes manejan las macroeconomías, las estadísticas, ese tipo de incidentes generan condiciones muy distintas que cada 100 años las vives. Tú puedes pronosticar y dices, si mantiene el status quo, bueno, pues las cosas caminan, los factores... En este caso, el COVID fue un elemento que vino a distorsionar de alguna forma las proyecciones. Por mucho. En el factor más importante, pensamos que en el caso de los fallecimientos hubiera podido mover de manera significativa y que en el caso, aunque lamentable en la parte humana, en el caso de los fondos a nivel mundial, pues es un desahogo porque da la posibilidad de tener menos presión al tener menos personas, ¿verdad? No quisiéramos que pase eso, ni mucho menos, no es lo que se busca de ninguna manera. Pero en materia financiera, pues sí, generan condiciones óptimas. No fue el caso. De un total de 95 personas que lamentablemente pierden la vida dentro del fondo de pensiones aquí en Coahuila, con el COVID aumentó a 110, 15 personas. No fue un tema que haya representado algo importante financieramente. Sí, lamentablemente en el entorno familiar, de cada familia, de la familia muy triste, en condiciones muy complicadas, y la verdad que esperemos que no lo volvamos a vivir. Pero entonces, digamos, el fondo de pensiones, el instituto de pensiones que maneja el fondo de las pensiones de los burócratas del Estado, ¿tiene focos amarillos prendidos? ¿Tiene, digamos, desafíos relevantes como ocurre con la generalidad de los fondos pensionarios? ¿O es una excepción de la cual deberían aprender los demás? Focos amarillos permanente. Yo creo que así deben de ser todos los fondos de pensiones en el mundo. Ayer platicaba, sigo la Fundación de Reagan, cuando él platicaba en su mandato y era un tema súper importante que estuvo muy bien manejado, pero créeme que siguen con
con pinzas, con detenimiento, bien asesorados, cada uno con sus condiciones, porque cada fondo tiene sus propias situaciones que hay que trabajar. Sí creo también que es un ejemplo a nivel nacional este fondo de pensiones, aunque los focos amarillos van a ser permanentes para o sea, nunca se puede decir que esto está resuelto. Sin problemas. No, nunca puedes bajar la guardia, en ningún momento. Y por eso el gobernador Manolo Jiménez ya nos dio la instrucción puntual de seguir trabajando, de seguir analizando la propia ley para generar algunas condiciones más óptimas para que el fondo de pensiones en los próximos 50 años, sí con focos amarillos, pero con velas extendidas, teniendo el aire es que adelante, justo a eso quería ir. O sea, si hay focos amarillos, porque esa tiene que ser la normalidad de un fondo de este tipo, lo otro entonces es que no hay focos rojos. No, y eso es magnífico, porque hay en muchos países y en muchos estados focos no rojos, quizás morados. Sí, y además están prendidos siempre. Sí. Yo les digo aquí no tenemos eso. No, yo les pongo el ejemplo, es como cuando tienes un enfermo de un padecimiento terminal, como lo tienen en otros estados, y cuando tienes una enfermedad como la diabetes, que si tú la tratas, si tú la atiendes, la persona podrá vivir perfectamente más allá de los 90 años si se atiende, se cuida como debe de ser. Ese es el caso de nosotros. Y también decirte que al día de hoy, pues sí, obviamente tenemos una solvencia y una tranquilidad y un fortalecimiento total a corto plazo, sin duda, pero tenemos que seguir trabajando para que a mediano plazo y a largo se mantengan las condiciones como ahora, ¿no? Sin embargo, sí es muy destacable porque todo lo que escuchamos de los fondos de pensiones en el mundo entero, como ya lo dijiste tú, son malas noticias. Es el anuncio de una crisis que está a la vuelta de la esquina, que el déficit presupuestario es una cuestión permanente, y no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos de ese tipo. ¿Cómo se le hizo en Coahuila para que este fondo en particular no tuviera esos problemas al día de hoy? Mira, yo creo que, y en honor a la verdad, creo que lo que se hizo en los 70s fue bastante bueno, a tal grado que aguantó hasta hace un par de años para poderlo reformar. Creo que eso fue muy importante. ¿Y eso fue qué? El marco legal que se formó desde los 70s. Okay. Generó condiciones, reglas, que eran bastante aceptables en sus tiempos y que tuvieron una longevidad de 50 años para poder, con una visión muy puntual, muy clara de aquellos entonces, de lo que iba a pasar a futuro, para que el crecimiento del número de llegada de pensionadas fuera aceptable para poder aguantar esas reglas. Segunda, que fue muy importante, las últimas administraciones, antes que la que yo presido, fueron administraciones muy responsables. No hubo ninguna circunstancia, ninguna situación que pudiera afectar al fondo, como ha pasado en otros fondos, en otros estados, como ha pasado en otras circunstancias. Y eso también nos dio la oportunidad y una pauta para poder trabajar sobre un piso fuerte, para poder construir lo que viniera más adelante. Cuando nosotros llegamos encontramos también un equipo de trabajo bastante sólido. Muchos de los compañeros que hoy colaboran conmigo tienen más de 35 años trabajando en el propio instituto. Toda la experiencia del mundo. Toda la experiencia del mundo, dedicada con la vocación a lo que tienen que hacer. No están descuidando nada de los temas fundamentales de los que tiene cada uno que realizar. Eso es importante. Le dimos continuidad, hicimos algunos cambios que ha venido a refrescar también el equipo y a fortalecer lo que se venía haciendo. Y sin duda la ley que se reformó. Yo creo que eso te lo pueden decir los actuarios y te lo pueden decir los especialistas en la materia. El logro político que se dio, ese equilibrio, ese balance, pero sobre todo el fortalecimiento financiero. Y antes de tu pregunta, les comentaba, cuando se hizo esa reforma se pensó en que fuera de primera generación, pensando que puedan venir algunas otras más. Sin embargo, esta de primera generación fue la que llevó el peso más amplio. Creo que fueron más de 60 artículos los que se reformaron de la propia ley. En las próximas generaciones tengo la garantía y la seguridad que los ajustes serán mínimos, en donde obviamente se va a privilegiar a los propios pensionados que actualmente gozan de su pensión, se va a respetar a quienes estamos transitorios ya con ciertos derechos ganados y obviamente va a haber un ajuste importante para quien vaya a venir a trabajar el día de mañana, no sé quién sea, hombres, mujeres que seguirán colaborando para el Estado, claro. Pero que sin duda tendrán que entrar bajo condiciones totalmente distintas que el propio mercado te está dando. Perdóname. Y
digamos, ¿cuál es el núcleo? No son el catálogo de cuestiones que hay alrededor de los temas de pensiones está bastante claro. Tiene que ver con el hecho de que la expectativa de vida ha crecido de manera importante en el último medio siglo. Tiene que ver con los pecados de origen que muchos fondos tienen, que no se fondearon desde el principio, sino que comenzó a pagarse con gasto corriente las pensiones de las personas, y después se creó un esquema pensionario con reglas. Es decir, digamos, y fuera de eso no hay mucho más en realidad. Así o sea, es. digamos, ¿cuál es el núcleo de la última reforma de la que nos hablas que ha permitido tener este reflote Dos del temas sistema? fundamentales que al final de la jornada, como tú bien lo mencionas, es lo que tiene que llevar como columna vertebral cualquier reforma a las pensiones de cualquier parte del mundo. Una, la aportación del propio trabajador como del patrón. Hubo un incremento importante, por eso la importancia del consenso, porque al final de la jornada, como tú bien lo mencionas, la instrucción del gobernador y obviamente de quienes han estado al frente de esta responsabilidad es que los impuestos de la gente se ejerzan realmente en lo que es más importante, que es la infraestructura, que es el bienestar social, que son en cosas, en condiciones, en temas que realmente sean de alto impacto para el Estado. En el caso nuestro, pues obviamente quienes tenemos que llevar la responsabilidad, porque al final de cuentas es el beneficio para los propios trabajadores, pues somos nosotros mismos. Entonces tenemos que poner nuestro grano de arena para que el día de mañana nosotros también tengamos nuestra tranquilidad de nuestra pensión. No se vale que, como se hacía en décadas anteriores a nivel nacional, pues pateaban el bote, tomaban decisiones populistas, políticas a corto plazo para resolver el problema, y la bronca venía en 5, 10, 20, 30 años después. Aquí al revés, aquí en Coahuila se toma el toro por los cuernos, se enfrenta a la situación, se busca la manera, aunque a veces este tipo de condiciones pues no son agradables, a quien le interesa aportar un poquito más, aunque sea para beneficio propio. El Seguro Social es un ejemplo de eso, El ¿no? Seguro Social, es un problema que tenemos casi 2 décadas allí congelado o semicongelado, que no se ha podido resolver de fondo. Pésimo servicio, el patrón aporta demasiado, el propio trabajador pone lo suyo y no puede ser que sea un servicio de tan baja calidad. Pero son consecuencias de muchas cosas. Entonces, las pensiones es un esquema similar, como bien lo mencionas. Creo que es muy importante que siempre haya esa conciencia y obviamente el patrón que también participó en lo que son las aportaciones de ese rubro de la reforma legal. El otro tema muy importante, porque a veces nos brincamos, lo dejo intermedio el tema, no lo concluyo. El otro tema muy importante que tiene que ver es también en la edad para pensionarnos. Bueno, 55 años, pues es una edad, hoy por hoy somos jóvenes a esa edad. A lo mejor antes no se veía de esa manera, en los 70s, en los 80, pero ahorita, tanto en la iniciativa privada como en el ejercer público, en el trabajo público, quien tiene entre 52 y 58 años está en su esplendor de experiencia laboral, de conocimientos, más allá de la cuestión de salud y mental, es cuando tú puedes más aportarle a tu negocio, dentro de una empresa, dentro de tu trabajo, porque tienes ya muchos años laborando. Pero, y en general hay una capacidad de producción y de intelectual. Intelectual muy importante a esa edad todavía, entonces, ¿no? Imagínate que nada más pensar, olvídate de lo financiero y de lo político, que tú todo ese talento de gente, porque ya se puede pensionar y tiene su derecho, deja de laborar. Entonces pierdes un capital humano muy importante que tanto en la iniciativa privada como en el gobierno creo que se tiene que seguir aprovechando. Obviamente a los 58 empieza a descender poco a poco esa curva, pero no significa que después de los 58 no puedas estar en un momento importante para aportar pero además a ya cualquier proyecto. Incluso en esta época se ha vuelto aspiracional, ¿no? Claro. Es decir, creo que cada vez somos más los que ya tenemos alguna edad y decimos, pues yo pienso seguir trabajando hasta que pueda, ¿no? Pero sin duda. O sea, solamente si las condiciones físicas me lo impidieran, entonces sí pensaría en disminuir o suprimir de plano la actividad, pero si no, pues yo le sigo hasta donde se pueda. Y es muy importante, Carlos, lo que mencionas, porque esa es la realidad del mundo y de las nuevas generaciones. Hoy por hoy, en ese caso, pues yo también tengo una niña de 4 años, pero yo voy a tener que trabajar hasta los 95 años.
para poder, primero hay que vivirlo, y estaría muy bien. Bueno, ¿no? bueno, le voy a echar ganas, ¿verdad? Pero bueno, o hasta el último día que yo creo que voy a trabajar hasta el último día de mi vida. Claro. Uno, por la responsabilidad que tengo, porque fui papá, tengo 5 hijos, 4 niñas, un hombre, la mayor ya tiene 21, está próxima a terminar su carrera, pero tengo una chiquita de 4 años. Entonces eso te motiva y también te obliga a seguir trabajando. Eso en la parte, en ese aspecto, pero otro también en lo personal. Creo que lo que tú dices es muy importante. Puedes seguir aportando mucho en cualquiera de lo que tú te hayas profesionalizado, especializado. Hay 1000 cosas. Este país requiere de esa gente para que siga productiva. Y hay muchos ejemplos en el mundo que están haciendo han diseñado políticas públicas específicamente para aprovechar el talento de la gente mayor. Es un tema fundamental, porque no puedes dejar de evitar esa parte, te tienes que preparar, porque de nada sirve pues, querer seguir colaborando, pero que no encuentres los espacios para poderlo hacer. Claro. Entonces esa parte ya le tocará a otros agentes que tienen esa responsabilidad, pero creo que tienen que pensar en esa misma visión. Y en el caso de pensiones, en la parte social, esa es. Y en la parte financiera, pues obviamente es que puedas tener un poco menos presionado el fondo. Entonces, es el segundo tema que trabajamos. En lugar de que se pensione la gente de 55 años, crecimos a 65. En lugar de 12 años de trabajo, a 18 años. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? Que además, como lo vimos en la última ley, esto se tiene que estar actualizando periódicamente, porque si la esperanza de vida aumenta como pensamos, ahorita está en 78 años, 80 en Coahuila, el día de mañana son 90 años, pues también hay que trabajar un poco más y que eso genere que también promueva y motiva para que la gente se siga manteniendo en donde está. Otro tema muy importante que nos ha pasado, la gente se pensiona y se enferma. Aquellos que no hacen otro tipo de actividades, tú puedes pensionarte y seguir, pero tiene que ver un poco con lo que estamos platicando también. Sí, el sentirse útiles, el saberse útiles, ¿no? Y el seguir teniendo un sentido de la existencia. Eso, ¿no? Sentirte parte de algo. Entonces creo que también eso tiene que ver, y con eso toco otro tema, que es lo que lo platico yo con mi equipo de trabajo. Aquí, en el instituto en el cual estamos al frente, tenemos que obviamente basarnos en la frialdad de los números. Eso no hay manera. Contra eso no hay defensa. O sea, esa tiene que ser nuestra prioridad. Pero tenemos que tener la calidez humana para poder tener el conocimiento y la atención de lo que se requiere para nuestros pensionados y los trabajadores activos. Con esto toco otro tema. Ahí hay áreas muy importantes en donde nuestros propios trabajadores activos que han estado trabajando por décadas, cada uno tiene una vida muy personal, cada uno tiene unas condiciones y circunstancias muy distintas. Ninguna es igual. Unos trabajaron un tiempo, otros trabajaron otro, unos tuvieron un cargo, otros tuvieron otro. Algunos lamentablemente pidieron la devolución de sus aportaciones y perdieron su antigüedad. Entonces tienes que tener la atención, para todos ellos, para poderles dar una claridad y una certeza de hacia dónde van dentro de su vida profesional, porque pues, para cada uno de nosotros es una parte muy importante de nuestra vida y en donde en la mayoría de los casos es la única profesión que ejercen. Habrán otros que por la mañana hacen una labor y por la tarde tienen otra, pero sea cual sea el caso, es muy importante. Eso para los trabajadores activos, pero también con los pensionados. O sea, el compromiso que tenemos y la instrucción que tenemos del gobernador Manolo Jiménez es estar cercanos a nuestros pensionados. Y para ello tenemos que estar muy pendientes. Les digo yo a mis compañeros de trabajo, nadie puede querer lo que no conoce. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho siempre? Los visitamos casa por casa. Tenemos más de 5 compañeros de más de 100 años de edad. Mira. Tenemos mucha gente arriba de 90 años, algunos con alguna discapacidad, algunos con algún padecimiento. Los de más de 100 seguro ya cobraron más tiempo que el que trabajaron, ¿no? No tengas la menor duda. Sí. E inclusive, platicarte, tenemos un compañero que aunque no es muy grande porque empezó a trabajar a los 18 años y cumplió más de 30 años trabajando y eso la ley le permitió pensionarse, hoy tiene 41 años pensionado, tiene 83 años y así hay muchos casos. Que goza de buena salud, está en perfectas condiciones, pero el equipo de trabajo tiene que tener esa calidad humana para estar pendiente de la realidad de cada uno de los temas. Nosotros no trabajamos con fierros, o sea, nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, y cada vida es una vida especial y muy distinta. Y tienes que interactuar y tienes que tener también esa parte social muy importante. Y con esto toco una parte fundamental que he aprendido en estas visitas, sobre todo los que tienen más de 90 años y que gozan de buena salud física
pero sobre todo mental, Carlos. Yeah. Ahorita la bronca que hay en el mundo es que puedes llegar con esa edad, pero ya la mente es lo que ha estado menos trabajado en cuestión médica y quizás ya no llegas con las aptitudes necesarias o con deterioros, con deterioros muy importantes. Sí. 3 temas muy importantes. Obviamente la alimentación, el ejercicio, que todos sabemos, pero 2 puntos fundamentales. Hemos encontrado en cada uno de ellas, la espiritualidad, en creer en la Virgen, en algo religioso, en su espiritualidad. Tienen una cercanía a Dios o a quienes cada quien profesa muy importante. Eso los mantiene vivos, los mantiene bien. Y el tercer punto que más me ha llamado la atención, que por cierto, ya voy a empezar a retomar eso, son juegos de destreza. Ya. Juegan dominó, juegan juego de cartas con los amigos, con los familiares, el sudoku, vaya, juegos mentales que te mantienen tu mente trabajando. Lo que uno no utiliza o deja de aprovechar, se atrofia. Se empieza a atrofiar. Sí, entonces, claro. Una recomendación es a la gente que está ahí escuchándonos, seguir ese consejo por experiencia de lo que yo he aprendido de la gente, que no son pocos, que forman parte de este gran grupo, que son fundamentales para poder tener una vida plena y longeva. Entonces ya me voy a poner a jugar dominó próximamente. Me perdí una vez al mes con algún buen grupo de amigos. Hay que armar un buen torneo. Hay que armar un buen torneo para que el cerebro no deje de jalar, ¿verdad? Oye, fíjate que cuando platicamos telefónicamente para hacer este programa, yo no lo había pensado, la verdad no me pasó por la cabeza, pero ahora que lo estás mencionando me parece muy importante. Todo esto que has tocado en relación con el hecho de que las personas podamos pensar que nuestra vida productiva no está determinada porque cumplimos un cierto número de años haciendo algo o porque trabajamos durante determinado periodo en un lugar. En esa parte, digamos, ¿qué hace falta o qué se está haciendo y qué hace falta un poco para ir cambiando la mentalidad de que vayamos aceptando, no solamente que está muy bien que vivamos más años y que podamos vivirlos con salud y con, digamos, una capacidad de actuar por nosotros mismos, sino también para entender que estas cuestiones de las reglas, de la pensión, de la jubilación, de la posibilidad de tener un ingreso por esta razón, pues necesariamente tienen que cambiar. Es un tema fundamental. A ver, nosotros desde que llegamos empezamos a trabajar en eso, o sea, y te pasó a ti seguramente, a mí sin duda. Cuando tú entras en un trabajo, lo primero que preguntas es cuánto voy a ganar y qué voy a hacer. Pero también tenemos que ponernos a pensar en este tipo de reglas de lo que va a venir más adelante. Okay. Pensar en lo que voy a trabajar, puedes pensar que quizás como una primera etapa, segunda etapa y aspirar a algo más. Pero es muy importante, como pasa con la mayoría de los compañeros y compañeras, mío propio, que creo que es la vocación que tengo, la parte de la política, el que veamos con visión las reglas que hay en cada una de las instituciones en las que trabajes o en las empresas o en lo que tú vayas a desarrollar, que vayas previendo para tu vejez, que vayas viendo desde el inicio lo fundamental. Los latinos tenemos el problema que cuando ganamos algo ya lo debemos, a diferencia de los anglosajones, otras personas que desde que empieza a entrar el primer ingreso, ya sea de un negocio o de tu trabajo en una empresa o en un gobierno, un porcentaje lo vas ahorrando en lo personal y otra parte vas sabiendo a conciencia cuándo te vas a pensionar y cómo te vas a pensionar. O sea, es muy importante que los jóvenes o las nuevas generaciones que empiecen a laborar desde un inicio también tengan esa visión. Sé que es lo que menos pensamos, pero tenemos que empezarlo a hacer. Yo me acuerdo antes, en tiempos de mi padre, mis abuelos, pues nadie teníamos un seguro médico, existía. Entonces te enfermabas y, ay mamá, el que tenía la oportunidad, pues ahí más o menos se atendía y cómo iba saliendo. Hoy por hoy, pues es indispensable tener un seguro médico o cuando menos una seguridad social, claro, a través del IMSS, del ISSSTE o cualquier institución que te pueda dar la garantía. Esas partes, esos temas, hay que también pensarlos antes de tomar una decisión para cuando empecemos a elaborar. Y paso al segundo tema, siempre buscar hacer, yo sé que a veces no es fácil, y menos en nuestro país, de trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, porque de esa manera te da una mayor oportunidad de poderte dedicar mayor tiempo en una misma responsabilidad, que al paso del tiempo es lo que te da la garantía para poder llegar a tener los créditos para poderte pensionar. Porque si vas brincando de un lado al otro, sé que pasa en muchos de los casos, que es una circunstancia natural,
que nuestro propio país y los países de Latinoamérica generan, que a veces pues es un acto de sobrevivencia para poder salir adelante. No, y a veces hay gente que trabaja pues en lo que puede, ¿verdad? Y en lo que hay, ¿verdad? Sí. Te entiendo, pero pues las nuevas generaciones creo que traen otro chip distinto. Creo que es muy importante que en la parte institucional nosotros sigamos, por eso este programa es muy importante, de orientar a la gente. No es un tema muy popular porque, como bien decías hace rato, cuando hablas de pensiones, ¡ay, hijo! Van a dar una noticia negativa, por algo están platicando de eso, nos van a avisar que algo va a pasar, es un problema. Lo menos que quieres ver en los medios de comunicación es el tema de pensiones, porque cuando lo ves, y es en todo el mundo, es porque hay un problema en algún lado. No hay buenas noticias no en ese hay tema buenas en general. Noticias. Entonces, por eso también nuestro tema es mucho más financiero, menos político, pero en este caso creo que es ilustrativo para que la gente se acerque al propio instituto, que la gente se acerque a ver sus expedientes, cómo van, que sepan qué es lo que más les conviene, porque en menos de lo que pensemos o pensamos, ya estamos en una edad óptima para podernos pensionar, y si no hicimos los pasos durante toda nuestra carrera, nos encontramos con sorpresas que después legalmente no se pueden lograr. Y además, pues, a menos que haya un infortunio, que ocurra un infortunio, pues llegaremos a ese punto, ¿no? Esperemos que sí sea. O sea, a menos que el destino nos tenga deparado otra cosa, llegaremos ahí. Va a llegar el momento en el que hay que ocuparse de ese tema y, pues, si se piensa antes, seguramente el aterrizaje es más suave, ¿no? Mucho más suave, y que el avión llegue en buenas condiciones, pues es mejor, ¿no? Para después poder hacer otro despegue más adelante para cualquier otro proyecto que tenga cada quien en lo individual. Creo que hoy por hoy lo que tú decías es fundamental. La gente está ávida de aportar en cada uno de sus intereses, en cada uno de sus conocimientos. Hay que abrir espacios, tanto quienes están en el ente público, para que pueda ser de esa manera, que podamos generar condiciones para una calidad de vida como la que hay aquí en Saltillo, como la que hay en Coahuila, que es envidiable. Tenemos que cuidar esa parte porque eso da la oportunidad de poder hacer y seguir creciendo la esperanza de vida, pero nosotros en lo personal sí preocuparnos desde un inicio con estos esquemas para que el día de mañana ese aterrizaje llegue y llegue bien. Ya. Pues, José Luis, te agradezco mucho que hayas estado por acá con nosotros el día de hoy, y a usted que hace favor de acompañarnos cada semana acá en este espacio. No se despegue de la sintonía de Vanguardia MX. Nos vemos en la próxima.